queridos hermanos, bienvenidos al canal UCB Punta Mira. Esperamos que este contenido sea edificante para ti. Te invito a que lo compartas y así bendecir a los demás. En orden. Les invito a abrir sus Biblias en el libro de Ruth, capítulo 3. Vamos a leer este capítulo. Vamos avanzando en este libro con mucha enseñanza sobre decisiones y la soberanía de Dios en su obra en nuestras vidas en cuanto a todo lo que nos acontezca. El libro de Ruth, capítulo 3, voy leyendo y ustedes me pueden seguir con la vista. Dice así la palabra del Señor. Después su suegra, Noemí, le dijo: hija mía, ¿no he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente, con cuyas criadas estabas? Mira, él va a aventar cebada en la era esta noche. Lávate pues, perfúmate y pon tu mejor vestido y baja la era, pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, irás, descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes hacer. Ella respondió: todo lo que me dices, haré. Descendiendo pues Ruth a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, fue a acostarse al pie del montón del grano. Y ella vino calladamente y destapó los pies y se acostó. A medianoche Booz se sorprendió y al voltearse notó que una mujer estaba acostada a sus pies. Booz le preguntó: ¿quién eres? Ella respondió: soy Ruth, su sierva. Extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano. Entonces él dijo: bendito seas del Señor, hija mía. Has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora, hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Ahora bien, es verdad que soy pariente cercano, pero hay un pariente más cercano que yo. Quédate esta noche y cuando venga la mañana, si él quiere redimirte, bien, que te redima. Pero si no quiere redimirte, entonces como que el Señor vive, yo te redimiré. Acuéstate hasta la mañana. Ella se acostó a sus pies hasta la mañana y se levantó antes que una persona pudiera reconocer a otro, y le dijo: que no sepa que haya venido mujer a la era. Luego Booz le dijo: dame tu manto que tienes puesto y sujétalo. Y ella lo sujetó. Él midió 6 porciones de cebada y se las puso encima. Entonces ella entró en la ciudad. Cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le preguntó: ¿cómo te fue, hija mía? Y Ruth le contó todo lo que Booz había hecho por ella, y añadió: me dio estas 6 porciones de cebada, pues dijo: no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: hija mía, espera, hija mía, hasta que sepas cómo se resolverá el asunto, porque este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado hoy mismo. Yo escuché una vez una historia de un mueblista. Hacía muy buen trabajo, pero no tenía un taller fuera donde él pudo trabajar. Él tuvo que trabajar en el subterráneo de su casa. Entonces vino un hombre y le preguntó si él pudiera construir un mueble de tales porciones, tan grande, tan largo, tan ancho y todos los detalles. Y él lo sacó, lo miró ahí todo y dijo: sí, lo puedo hacer.
Así que hicieron el contrato y él se fue abajo al subterráneo y se puso a construir. Terminando de construirlo, llegó el dueño y lo miró abajo y dijo, sí, esto es exactamente lo que yo quería. Y después empezó a mirar la escalera para arriba y miró el mueble y dice, ¿pero cómo lo vamos a sacar? Y el mueblista dijo, no se preocupe, yo sé cómo sacarlo. Está todo fríamente calculado. Y según los cálculos, él dijo, ya, ahora este punto va primero y vamos así en esto, ahora lo giramos así, lo giramos así, lo tiramos así, de esta forma, de este otro, y al final con todas las curvas y todo, lo llegaron a tener arriba, salió por fuera, lo puso en la camioneta del hombre y él se fue. Cuando yo escuché esa historia, yo pensé en lo que leí ahora en capítulo 3, como Dios hace lo mismo con nosotros. No es una cosa como algunos de nosotros que hacemos cosas, después ya no sabemos cómo sacarlo del subterráneo. Dios ha planificado toda nuestra vida. Él sabe cada detalle de lo que nosotros vamos a pasar. No es una cosa de sorpresa que Dios llegue a decir, chuta, ya se me olvidó de esta. Porque Dios no se olvida de las cosas. Él planificó muchas cosas en el pasado en Israel. Él puso muchas costumbres y tradiciones que ellos tenían, que ahora ha llegado el momento en que se empiecen a implementar. Cuando vimos el primer capítulo, vimos las decisiones y sus consecuencias. Todavía estamos con decisiones y consecuencias. Pero aquí en el capítulo 3 vemos otro detalle que no tuvimos en el capítulo 1. ¿Se acuerdan? En el capítulo 1 vino una circunstancia y a base de la circunstancia tomaron decisiones y se fueron. ¿Ya? Para bien o para mal, no vamos a entrar en juicio y decir, no, esto fue esto, lo otro. No, vamos a dejar eso ahí. Ustedes lo pueden poner en su propia mente como quieran. Pero en ese capítulo no leemos nada de que consultaron al Señor, ni buscaron la palabra de Dios, ni ninguna de las cosas que Dios había implementado en Israel para tomar su decisión. Pero ahora sí lo vemos. Hay una cosa aquí que Ruth sabía, o sea, no es Ruth, Noemí, que Noemí sabía, que ella dijo, esta es nuestra salvación. Aquí podemos nosotros trabajar y hacer algo. Porque en primer lugar vamos a notar que Noemí muestra su confianza en la palabra de Dios. En primer lugar, Noemí dice, hija mía, no he de buscar seguridad para ti. ¿Se acuerdan del capítulo 1 cuando iban a volver de Moab para llegar a Israel? Y ella dijo, quédense aquí porque yo no tengo cómo cuidarles allá. No hay nada que les pueda ofrecer. Y Orfa volvió a su pueblo, pero Ruth dijo, no, me voy, igual, me voy. Y ella vino, pero Noemí no tenía cómo cuidarla. No tenía un plan de cómo pudiera funcionar. Y bueno, ya llegó el capítulo 2. Por casualidad, ¿ya? La suerte de haber llegado justo al campo de Booz. ¿Ya? No es así, pero es lo que dicen muchas personas. No, la suerte mía, o que no, por casualidad pasó esto, ¿ya? No era casual. Porque ese acontecimiento, cuando Noemí empieza a pensarlo, empieza a pensar en cuál es el plan de Dios para su pueblo. En buscar seguridad para su nuera, Noemí elabora un plan, toma unas decisiones. Y el plan de Noemí tenía sus raíces en la palabra de Dios, en las instrucciones que Dios había dado ya a su pueblo. Dios prometió a su pueblo, y si quieren ustedes leerlo, no vamos a tomar el tiempo para ir leyendo todos estos textos.
Pero cuando el pueblo de Israel entró en Canaán, en la nueva tierra, cruzaron el Jordán, empezaron a heredar la tierra que Dios les había prometido, Dios prometió a cada familia un terreno. Y en Números, capítulo 26, del 52 al 56, habla de las divisiones que Dios va a hacer. Él dice a los líderes, cuando lleguen allá, a las tribus grandes, obviamente le van a dar más terreno. A las más pequeñas, un terreno más pequeño, según el número de familias que hay en cada tribu. Entonces, cada cual tiene su tierra. Cada cual tiene donde habitar. Los hijos tienen donde heredar de sus padres el terreno que les fue concedido a ellos. Y si uno sigue estudiando, va a darse cuenta de que Dios dijo no van a conquistar toda la tierra ahora porque son muy pocos. Pero a la medida que van creciendo, van a seguir conquistando hasta que ya tienen todo y el pueblo es grande y está habitando toda la tierra. Cada familia, según Números 27, lo que sigue ahí del 26, hereda de sus antepasados el terreno que les corresponde. En caso de muerte, otros miembros de la familia tomarían el terreno. Es lo que Dios había puesto. También cuando uno llegue al capítulo 36, había un problema. Un hombre tenía puras mujeres, un hombre bueno, excelente, igual como yo. Puras mujeres. Y las mujeres llegaron y dijeron, sí, pero ¿qué pasa ahí que el nombre y el terreno de nuestro padre se va a perder? Porque somos mujeres, no podemos heredar la tierra, eso se va a los hijos. Entonces hicieron un caso especial y Dios dijo, sí, tienen toda la razón. Ellas sí pueden casar dentro de la tribu, obviamente, para no tener otra tribu que viene aquí a heredar el terreno de Isaacar, ya está heredando lo de Judá, eso ya no corresponde. Están ahí cada tribu con su terreno y ya lo pueden heredar, lo pueden tener. Entonces ellos sí, eso es lo que hicieron. Y quedó dentro de esa tribu, en ese lugar, en el terreno. Dios había hecho otro plan en un caso de pobreza. ¿Qué pasa, por ejemplo, si uno ya no sabe manejar bien su tierra y entra en pobreza y la única manera que encuentra de salir de deuda es vender su terreno? Y lo vende. Y ya cuando no tiene más terreno vender, se venden a sí mismos como esclavos. Y ahí están, esclavizados y sin terreno. Pero Dios dijo, cada 50 años hay el año de júbilo, donde los esclavos serán sueltos, devueltos su libertad, donde el terreno de ellos se volverá al nombre de ellos. Van a tener su propio terreno. Eso ya está en Levítico 25, del 8 al 15. Pero vamos a buscar en Deuteronomio, porque aquí hay un texto que tiene que ver justo con lo que estamos hablando hoy en el libro de Ruth. En Deuteronomio capítulo 25, del 5 a 10, vamos a leer estos versículos porque tienen importancia. Dice así: cuando dos hermanos habitan juntos y uno de ellos muere y no tiene hijo, la mujer del fallecido no se casará fuera de la familia con un extraño. El cuñado se allegará a ella y la tomará para sí como mujer y cumplirá con ella su deber de cuñado. Y será que el primogénito de ella dé a luz llevará el nombre de su hermano difunto para que su nombre no sea borrado de Israel. Pero si el hombre no quiere tomar a su cuñada, entonces su cuñada irá a la puerta a los ancianos y dirá: mi cuñado se niega a establecer un nombre para su hermano en Israel. No quiere cumplir para conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos de la ciudad lo llamarán y le hablarán.
Y si él persiste y dice, no deseo tomarla, entonces su cuñada vendrá a él a la vista de los ancianos, le quitará la sandalia de su pie y le escupirá en la cara, y ella declarará, así se hace al hombre que no quiere edificar la casa de su hermano. Y en Israel se le llamará la casa de la sandalia quitada. Ahora, esto de la sandalia quitada, guarde eso en su archivo ahí, porque la próxima semana ya van a ver otro poquito de esa, ¿ya? No nos incumbe ahora, así que lo vamos a dejar por ahí. Pero la idea es que el cuñado, o en caso de que no hay cuñado, entonces otro pariente cercano, y en este caso, como vemos en Ruth, el pariente más cercano, tiene el privilegio de comprar el terreno. Ahora, ¿cómo llegó a venderse? La Biblia no nos dice. Podemos especular que a lo mejor cuando Elimelech salió de Israel por el hambre que había, este terreno no me vale mucho, así que lo vendió para tener dinero para su viaje y para establecerse allá en Moab. Posiblemente, ¿ya? Pero en todo caso, él no era dueño de ese terreno. Por ende, sus hijos tampoco eran dueños de ese terreno. Alguien tenía que comprarlo a favor de Ruth. Pero con esta costumbre que tenían en Israel, al comprar el terreno, tiene que casarse con la viuda. Y eso quizá produzca algunos problemas. Algunos dijeron, ya estoy casado, así que libre estoy ya, hermano, que no te casaste todavía. Es tu privilegio casarse con la viuda de tu hermano. ¿Ah? Pero era una cosa para no perder el terreno. Si ustedes se pueden recordar en Primero de Reyes, capítulo 13, la historia, creo que es 13, si no me equivoco, del rey Acab. Y había una viña al lado de su palacio. Y el dueño de eso no quiso venderlo. Porque ¿qué dijo? No es justo que yo te entregue mi heredad. Es mi heredad, que recibí de mi padre, que él recibió de su padre, y así sucesivamente. Esto es el lote nuestro. No es de otro, es nuestro. Y corresponde quedar con nosotros. Ahora, nuestro pariente redentor. Porque eso es lo que pasa aquí. Vos eres un pariente cercano. Él tenía el privilegio de redimir el terreno, comprarlo por sí mismo, porque el heredero que va a producir será luego el que hereda ese terreno y van a seguir en los años venideros como dueño de ese terreno, generación tras generación. Nuestro pariente redentor es Jesucristo. Hay mucho en la Biblia que habla de eso y nosotros no vamos a ver todos los versículos, pero yo quiero leer uno nomás. Él nos redime de nuestros pecados. Como dice en Tito 2:14, Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Nosotros nos perdimos en el pecado. Todo lo que teníamos, todo lo que éramos ya se perdió y Cristo vino y Él pudo pagar el precio, lo pagó y nos redime a nosotros de nuestros pecados. Es decir, que nos va sacando del pecado y nos va echando en este camino que va terminando en el cielo. Además de eso, si uno lee en Apocalipsis 19, del 7 y 8, es la boda del Cordero. ¿Qué es la boda del Cordero? ¿Qué está pasando ahí? Cristo está casándose con la iglesia. Hay un matrimonio. Unidos para siempre. Y aunque Ruth no era de linaje en Israel, era moabita. Era extranjera. Pero al casarse con vos,
ya llegó a ser parte de Israel, como prosélita. Y como vamos a ver la próxima semana, el lugar importante de donde ella llegó a tener, en el linaje de Cristo. Y como nos dice 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, pero ustedes son linaje escogido. Cristo nos escogió. Somos un linaje divino de parte de Dios. Dice, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anunciáis las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que nosotros tenemos en Cristo. Eso es la foto, podemos decir, de Ruth. Pero vemos que Noemí entendía esa costumbre. Y al entender esa costumbre, ella dijo, sí, yo tengo un plan. Dios dejó establecido que cada uno de nosotros en Israel tenemos nuestro terreno y nuestra tierra está vendido a este otro hombre y no podemos robárselo. Pero un pariente nuestro sí lo puede comprar y puede casarse contigo. Y eso sería nuestra salvación, porque ahí tendremos nuestro terreno, de ahí podemos producir ganancias y vivir el resto de nuestros días. Pero además de eso, el plan de Noemí no solamente estaba basado en la palabra de Dios, pero tenía una lección objetiva. Uno dice, ¿qué lección objetiva puede ser esa? ¿Ah? Ella le dice a Ruth, cuando vayas, fíjate dónde se acuesta el hombre. Y después te vaya a descubrir los pies, vas a sacarle la frazada o el manto o lo que él tiene para cubrirse en la noche, lo vas a levantar y ahí te vas a acostar a sus pies. Hay algunos que piensan que eso tiene alguna connotación sexual, han hablado de eso, pero yo no lo creo, porque no creo que Noemí incitaría a su nuera a una vida así como de tipo de prostituta. Está buscando protegerla. Además de eso, vos dice, si volvemos al texto, en el versículo 11, él dice, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Interesante que es la misma palabra que está aquí, que está en el capítulo 2, versículo 1, donde habla de vos y dice que Noemí tenía un pariente de su marido, un hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Esa palabra, mucha riqueza, en el hebreo es la misma palabra que está aquí traducido virtuosa. O sea, en el hebreo uno va a entender que la idea de virtud, de valor o de riqueza tiene una idea similar. Por eso en un lugar lo traducen como riqueza, en el otro como virtud. Pero siendo las dos como personas virtuosas, no creo que haya algo malo aquí. No se acostó al lado de él como para llamarle a algo, sino a sus pies. Pero eso de cubrir, ella se cubrió. Y cuando él se despertó, no sé si era por el movimiento que ella se levanta ahí, se da cuenta ya, ¿qué pasa aquí? Hay una mujer. O cuánto tiempo pasó de que ella se acostó hasta que él se dio cuenta. Pero volteándose, a lo mejor dormido, sus pies chocó con algo y él despierta y empieza a mirar. Y en la oscuridad no puede ver nada. Y dice, ¿quién eres? ¿Ah? ¿Qué pasa aquí? ¿Quién vino a dormir aquí? Y ella dice, yo soy Ruth. Interesante que no usa la palabra que usó antes cuando se introdujo a los hombres ahí en la cosecha como extranjera, pero tu sierva es una persona, es un siervo en la condición de que se pudo acceder a más. ¿Ya? Entonces, ella dice, extienda pues tu manto. Ella tomó el manto para cubrirse,
Pero ella le dice, extiende su manto para cubrir su sierva por cuanto es pariente cercano. Tú puedes cumplir ese rol de pariente redentor nuestro. Tú tienes la posición y todo eso. Bueno, ella le explica después que hay otro más cercano que él ya no lo puede hacer hasta que el otro lo rechace. O si no lo rechace, entonces ya por lo menos ella tendría a alguien que le va a redimir. Pero esa elección objetiva es lo mismo que nosotros vemos en el Salmo 91. El que habita al amparo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. En otra palabra, Ruth está diciendo, mire, este es aquí, tú puedes cubrirme. Pero más claro, en el idioma y los costumbres de aquel entonces, ella estaba diciendo, cásate conmigo. Tienes una obligación. ¿Se acuerda cuando leímos en Deuteronomio? Era la cuñada que iba al hombre y decir, tú tienes que casarte conmigo. Tú tienes una obligación que Dios mandó para mantener a los pobres en Israel. Y estas personas que tienen necesidad, hay alguien que los va a cubrir, hay alguien que los va a proteger. Entonces ella pudo ir al cuñado y decir eso. Bueno, Ruth hizo lo mismo. Y en Israel ellos entendían con claridad que cuando ella dijera una cosa así, extienda pues su manto sobre su sierva, por cuanto es pariente cercano, está diciendo, cásate conmigo. Puedes tener el terreno que pertenecía a Elimelech, que ahora también de mi marido muerto, ya tú puedes adquirir todo ese terreno más, pero también me vas a adquirir con mi suegra. ¿Ya? Feliz el hombre con la suegra. Pero también, no solamente esa elección objetiva de tener protección, el plan de Noemí dirigía a Ruth a andar por fe. Ella le explicó, esto es costumbre que hay en Israel. Tiene que haberlo explicado porque en la primera parte no nos cuenta de que Noemí dice a Ruth, tú tienes que decir, extiende tu manto sobre su siervo. No dice eso en la primera parte. Pero sí lo tuvo que haber explicado. En ese momento, o en algún otro momento, o en los días de planificación, cuando ella estaba pensando en cómo pudo eso funcionar. Pero en algún momento le dijo. Pero simplemente porque Noemí tenía un plan, no significaba que Ruth iba a obedecer. Si Ruth no creyera a su suegra, no creo eso. Y se va. Y no tenemos la historia que tenemos. Pero ella sí tuvo que ir por fe. Porque dice aquí, ella respondió, todo lo que me dices, haré. Y dice después, descendió pues Ruth a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Lo cumplió. Creyó y cumplió. Cuando hay un plan de acción en nuestra vida, cuando hay una manera de vivir nuestras vidas que está basada en la palabra de Dios, debemos creerlo y actuar sobre eso. No es dejarlo de lado. Porque si nosotros lo dejamos de lado, es como decir, bueno, Dios, yo creo que en este te equivocaste. Yo tengo más inteligencia, así que yo lo voy a hacer a mi manera. No te voy a obedecer en esto, porque no estoy de acuerdo. Es como levantarse por encima de quién es Dios. No puedo imaginar la osadía de hacer una cosa así. Como Dios es infinitamente más inteligente y más sabio que nosotros, lo que nos dice debemos hacerlo con agrado. Obedecer lo que Dios dice. Pero no solamente vemos el plan de Noemí, vemos también que Boaz también actuó
conforme a la palabra de Dios. Porque se puede imaginar que viene Ruth y le dice a este hombre que es pariente, que él, según la Biblia, tiene una obligación cumplir. Pero ¿cómo va a saber que él va a cumplir? ¿Conocemos personas que no han cumplido la palabra de Dios? Sí, estamos todos en esta sala. Hay momentos en nuestra vida que no hemos cumplido lo que Dios dice. Por A, B o C motivo lo rechazamos. En algún momento creemos saber más que Dios y a la larga nos damos cuenta que no. Entonces sí, tenemos que echar pie atrás y empezar a arreglar las cosas que hicimos mal. Pero Ruth no tenía ninguna garantía en ningún momento de que vos iba a cumplir lo que Dios le había mandado en la palabra y lo que Ruth le estaba pidiendo. No tenía ninguna garantía. Se fue por fe a pedirlo. Pero vemos que vos actuaba conforme a lo que Dios mandaba. Sus acciones mostraban su obediencia a Dios. Lo que él hacía. Él, obviamente, animaba a Ruth por lo que ella estaba pidiendo, lo que Ruth pidió por fe. Porque él dice aquí en versículo 10, entonces él dijo, bendita seas del Señor, hija mía, has hecho tu última bondad mejor que la primera, al no ir en pos de los jóvenes, ya sean pobres o ricos. Ahora podemos pasar una hora y más en este versículo. Está cargado con muchas cosas. Pero vamos a centrarnos en un par de cosas nomás. Si se acuerda en capítulo 2, versículo 12, cuando vos ve a Ruth trabajando en el calor del día, espigando, buscando lo poco que se pudo para llevar a la casa para su suegra y ella, para poder vivir unos días más. Y que ella trabajaba y trabajaba y trabajaba. Y él decía, que el Señor recompense tu obra y que tu pago sea completo de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Vos dice eso cuando ella está cosechando. Y ahora, cuando ella viene a decir, ya cúbreme, no sé si acordó de ese otro versículo, que él pidió a Dios que Dios le cubriera, porque ella vino a refugiarse bajo las alas de Dios. Pero él le alaba por eso. Dice, has hecho bien porque tú viniste a Israel para cumplir la palabra de Dios, para vivir como Dios manda, para obedecer la palabra de Dios y lo estás haciendo. Cada uno de nosotros, obviamente no somos israelitas, pero somos linaje escogido. Hemos decidido en un momento en nuestras vidas, espero que lo hemos decidido así, de creer en Cristo, de vivir la vida que Él vino a darnos, de caminar en Él que es el camino, la verdad, la vida. Tomamos esa decisión, entonces la cosa es, ¿nos refugiamos bajo las alas de Dios? ¿Nuestra vida refleja el amor de Dios? ¿La obediencia a Dios? Porque también viene la otra parte de no ir en pos de los jóvenes. Tú eres joven. Yo leí en una parte, no sé por qué edad es muy difícil de saber, pero en un libro que leí yo acerca de las edades de Ruth y de Boaz, dice que Boaz tenía hasta 80 años y la Ruth tenía como 40 años. Ahora, es lo que decían algunos, no hay evidencia bíblica para decir que había tanta diferencia, pero la referencia de que él dice, hija mía,
se da a entender de que ella era algo menor que él, ¿ya? Y este texto también. Tú no fuiste tras los jóvenes. ¿Eso qué quiere decir? Las instrucciones de Dios era casarse dentro de la tribu. No ir buscando otro, sean rico o pobre, pero un joven, no un viejito. ¿Ah? Ya no sé si viejito, peladito, gordito, no sé. ¿Ah? Pero Ruth no hizo lo indebido. Ruth también mostraba su obediencia a la palabra de Dios, en cumplir lo que Dios le había mandado. Y vos lo dice aquí. Tú no fuiste fuera. Tenía obviamente la capacidad de hacerlo. No sabemos si era una mujer muy hermosa, como habla de Sara, la esposa de Abraham. ¿Ah? Pero era bastante joven. Tenía más opciones que este viejito. Pero optó por obedecer la palabra de Dios. Y en ese momento, vos llegó a ser la respuesta de Dios a su propia oración que él pidió en capítulo 2. Ahora él está cumpliendo esa oración en lo que él puede. Porque como él dice, hay otro más cercano. ¿Ya? Si él desiste, ya, entonces estamos bien. De lo contrario, él te va a redimir. Ruth, o sea, Boaz afirmó su decisión de cumplir su rol de pariente redentor. Ahora, hija mía, no temas, haré por ti lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. ¿Cómo llegó a todo el pueblo a saber que era virtuosa? Muy simple. Tenía que vivir una vida virtuosa. Pero no un día ni 2 días. De que llegaron hasta ese momento, todo el pueblo se dio cuenta que aquí es una mujer virtuosa. Por su manera de comportarse, por su manera de vivir, por su manera de creer en Dios, por su manera de obedecer la palabra de Dios. Su testimonio hablaba en un corto tiempo. Porque ¿cuándo llegaron ellos a Belén? Dice en capítulo 1, llegaron a Belén al comienzo de la siega de cebada. Ahora la siega es cuando ya van cortando todas las plantas, lo van echando juntos, luego lo van golpeando ahí para sacar toda la paja y todo eso ahí. Y ahora están en el otro proceso de tirar el grano en el aire, que el viento lo lleva todo lo otro que no sirve y cae el puro grano aquí abajo. ¿Cuánto tiempo haya pasado? ¿Como un mes? ¿Poco más de un mes? A mí me llama la atención un testimonio tan fuerte, tan grande, tan bueno, que en un mes de ver y conocer a una persona, todo el pueblo dice, ahí va una mujer virtuosa. El mundo nos ve a nosotros año tras año y dicen de nosotros, ahí va un hombre virtuoso, una mujer virtuosa. ¿Qué es nuestro testimonio? Pero vos no tienes ningún problema en decir, sí, yo voy a cumplir. ¿Por qué? Porque tú eres una mujer virtuosa. Él era un hombre virtuoso. Era una linda pareja entonces, de virtuosos. Además de eso, sus acciones mostraban su buena voluntad. La virtud que él tenía, la generosidad de Boaz. Él dijo, quédate aquí en la noche. No anda fuera donde puede encontrar algún peligro. Le dio alimento para ella y para su suegra. Que no vayas con las manos vacías. También le dijo,
haré por ti. Le dio esperanza de la protección que Ruth buscaba. Y al final vemos que sus acciones motivaban la fe de Noemí. Porque ¿qué dijo ella de él? Este hombre no descansará hasta que lo haya arreglado. Hoy. Bueno, dice aquí hoy mismo, pero eso según entiendo en el hebreo no está. El mismo. Pero hoy. Pero es hoy mismo. Es el día de hoy. Cuando ella llegó en la mañana y dijo, hoy va a terminar el asunto del hombre. ¿Por qué? Es un hombre virtuoso. Es un hombre de palabra. Es un hombre que va a persistir hasta que él arregle el asunto. En el capítulo 1, para concluir toda esta historia, nosotros vimos que las circunstancias en la vida de Elimelech y Noemí les llevaron a tomar decisiones las cuales trajeron sus consecuencias. Vimos además en el capítulo 1 que Ruth tomó una decisión firme para seguir a Jehová. Lo que nosotros llamaríamos un convertido, o en aquel entonces un prosélito. Pero alguien que decide, todo este otro que era de mi pueblo, ya lo rechazo y yo voy con el Dios de Israel, y yo me identifico con los israelitas y yo me voy ahí. ¿Se acuerda la palabra de Ruth donde ella dijo? Ruth le respondió, no insistas en que te deje o que deje de seguirte, porque donde tú vayas, yo iré, y donde tú mores, moraré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú mueras, allí moriré, y allí seré sepultada. Así haga el Señor conmigo, y aún peor, si algo, excepto la muerte, nos separa. Una decisión firme. Yo voy hasta la muerte. Yo no me voy a dar vuelta atrás. Yo voy a seguir. Yo he encontrado el Señor de señores, el Dios de todo el universo. Él es el mejor que hay y todo lo que me dice es lo mejor que hacer. Entonces yo no tengo ningún problema en obedecerle. Y eso es lo que yo voy a hacer. Y cuando llegamos al capítulo 2, vemos que Dios obró en ella y que no era una casualidad, ni era una suerte de que ella llegó al campo de Booz. Si uno piensa que es casualidad que pasó esto, que pasó lo otro, no es así. Dios tiene un plan para nosotros y ese plan es de hacernos conformes a la imagen de Cristo. Y Él tiene el mejor plan elaborado para nosotros para llegar a ser como Cristo. Y Él ordena las circunstancias de mi vida y de la vida de los demás. Con ese propósito, entonces no hay casualidad. No hay una suerte que, mire, pasó esto. Aquí tuvimos harta suerte que pasó esto. No, no es así. Proverbios 3, 5 y 6 dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Cuando yo quiero saber la voluntad de Dios, es para mí simplemente ir a Dios con fe y decir, Señor, todo lo que me digas lo haré. Dios no nos va a dejar al lado, tratando de adivinar, bueno, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo puedo hacer esto? ¿Cómo puedo lo otro? Él sabe cómo pensamos. Él sabe más detalles de nosotros que nosotros mismos. Él nos ha hecho con la personalidad y con todas las circunstancias que nos han llevado hasta este momento. Y Él no tiene ningún problema en comunicarnos y en hacernos tomar una decisión para seguirle y cumplir lo que Él tiene planificado para nosotros. Tenemos la opción de ponernos en rebeldía contra Él y hacer nuestra propia idea. También con consecuencias, obvio. Pero llegamos ahora al capítulo 3 y vemos que nuestras decisiones deben hacerse basándonos en la palabra de Dios.
¿Qué dice Dios que debo hacer? Obviamente no me va a decir si debo ser mecánico, electricista o vendedor o ya. No me va a decir ese detalle y no lo voy a sacar eso en la palabra. Eso es la dirección que Dios me va a dar por los talentos y habilidades que me da en esta vida para así trabajar con mi mano para proveer para mi familia. Ya, Dios hace eso y Él, increíblemente, cuando uno está abierto y está buscando la voluntad de Dios, lo encuentra. Confianza en y obediencia a las instrucciones de Dios nos lleva a cumplir el plan de Dios para nuestras vidas, lo cual es siempre mejor de lo que podríamos diseñar para nosotros mismos. Si no cree que el plan de Dios es mejor de lo que pueden hacer por sí mismos, debiera volver a ver si realmente cree en Dios. O quizás tiene una imagen de Dios que es muy pequeña y que Dios ya no es el Dios que la Biblia representa. Porque si cree que Dios es tan pequeño y tan lleno de errores y equivocaciones, eso no es el Dios de la Biblia. Debe llegar a conocerlo. Porque cuando uno llegue a conocer a Dios, se va a dar cuenta que Dios siempre tiene un mejor plan para nosotros. Lo que Dios ha diseñado para nosotros es siempre mejor de lo que podríamos nosotros diseñar o planificar. Obediencia a Dios no solo es de beneficio nuestro, pero también es el medio que Dios usa para obrar su plan de salvación en nosotros y en el mundo. Volvemos a las decisiones. ¿Qué decisiones tomamos? En nuestras decisiones de qué vamos a hacer nosotros en la vida, ¿entra en nuestra mente obediencia a Dios? ¿Entra en nuestra mente la palabra de Dios? ¿Los principios de Dios? ¿Las instrucciones de Dios? ¿O simplemente vamos de cosa en cosa diciendo, bueno, no sé? Uno no va a saber qué dice la Biblia si no la lee. Y uno no va a saber lo que Dios quiere de uno si no le pide en oración diciendo, Señor, guíame hoy. Porque como dice la Biblia, lo que leemos en Proverbios, busca al Señor y Él enderezará tus sendas. Él va a hacerlo, pero hay que buscarlo. Hay que decir, Señor, yo quiero tu plan para mi vida. Porque aquí es lo que vemos, lo que hizo Noemí. Dijo, Dios, yo quiero tu plan para mi vida, yo quiero tu plan para mi nuera. Y Dios obró su plan. Y vamos a ver las consecuencias y el fin de ese plan la próxima semana, si Dios quiere. ¿Ya? Pero aquí, decisiones tomadas así, no sé, al lote, que el Emelec se fue. Circunstancias de la vida, casuales, capítulo 2. Pero hemos vuelto a algo sólido para nosotros, nuestras vidas. Decisiones tomadas a raíz de la Biblia. Conociendo la santidad de Dios, la perfección de Dios, todo lo que es Dios. Conociendo eso, debemos nosotros decir, Señor, es lo que yo quiero. Hay un precio que pagar. Siempre hay consecuencias. A veces las consecuencias son buenas y a veces son malas. A veces uno tiene alguna consecuencia que no le gusta ahora, pero más tarde serán buenos. Es cuando uno decide si va a creer en Cristo o no. No, lo voy a pasar mejor ahí ahora sin Cristo, y claro, lo pasa mejor sin Cristo, pero termina en el infierno por toda la eternidad. O quizás lo pasa un poquito no tan bueno ahora, con algunos sufrimientos, pero terminando en el cielo para siempre. ¿Qué quiere? Y para tu vida en el día de hoy, ¿qué quiere? ¿Dios? ¿Lo que Él tiene planificado? ¿O va a buscar su propio medio? Espero que todos podamos nosotros
obedecer la palabra de Dios y buscar sus instrucciones para guiar nuestra vida. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias por tu amor, tu bondad, tu dirección. Te damos gracias por tu palabra que nos instruye cómo vivir y lo que nosotros sí debemos hacer. Cómo vivir nuestras vidas, pero siempre guiado por tu palabra, por tu Espíritu Santo, quien nos lleva a la verdad. Te pedimos, oh Dios, en tu misericordia, que tú nos ayudes a cada uno de nosotros a tomar decisiones en tu palabra y ser obedientes a lo que tú nos pides. En el nombre de Cristo. Amén.